Buenas tardes a todas y a todas. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y del Centro de Estudiantes de nuestra Casa de Estudios también, les damos una cordial bienvenida y agradecemos esta nueva conexión a nuestras actividades. Continuamos con nuestro compromiso con la realización de jornadas jurídicas que respondan a las necesidades de nuestra comunidad. En ese contexto iniciamos hoy la sexta sesión de Foros para una nueva Constitución, la que hemos organizado en conjunto, como ya decía, con el Centro de Estudiantes de la carrera de Derecho de Valdivia y la Oficina de Vinculación con el Medio de nuestra facultad. Este seminario está siendo transmitido a través de las plataformas Zoom y Facebook Live en la cuenta Derecho Universidad Austral de Chile. Hoy nos convoca el tema Proceso Constituyente y Pueblos Indígenas en Chile, cuyo expositor será el profesor de Derecho de Pueblos Originarios de nuestra facultad y coordinador del programa de Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano, don José Elwin, a quien agradecemos desde ya su participación. A continuación, dejo con ustedes a la directora de la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Casa de Estudios, doctora Patricia Toledo Zúñiga. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos y a todas. Como cada miércoles a las 18 horas nos encontramos nuevamente para reflexionar acerca de la Constitución que queremos. En esta actividad que hemos titulado Foros para una nueva Constitución, organizada conjuntamente entre el Centro de Estudiantes de Derecho en Valdivia y la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. En nuestra charla de hoy, queremos invitarles a reflexionar sobre los pueblos indígenas en Chile, sobre la necesidad de que sean reconocidos en nuestra Carta Fundamental y sobre el fundamento de que sus derechos colectivos como pueblo sean reconocidos con rango constitucional. Para este efecto, contamos con un especialista. José Elwin lleva décadas dedicado a investigar sobre los pueblos indígenas en Chile. Agradecemos al profesor Elwin por haber aceptado nuestra invitación a participar de nuestra actividad y por supuesto confiamos en que sus acabados conocimientos nos ayudarán a decidir mucho mejor qué constitución queremos. Muchas gracias. Gracias, directora, por su saludo inaugural. Y a continuación vamos a dejar también con la palabra para poder dar inicio a este foro a la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Austral de Chile, doña Catalina Olivares Urenda. Buenas tardes a todos y todas, autoridades, a nuestro expositor y al público presente el día de hoy. Vengo en nombre del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Austral de Chile, sede Valdivia, para agradecerles la participación en esta actividad y en todas las otras actividades que hemos realizado de lo que denominamos foros para una nueva constitución. Desde los inicios de nuestro proyecto de Centro de Estudiantes tuvimos claro que este año sería muy particular, y en especial para los estudiantes y profesionales del derecho. La posibilidad de una nueva constitución, que será evaluada este 25 de octubre, nos presenta una instancia donde podemos refundar las bases de nuestro país, poniendo énfasis en cuestiones como los derechos sociales, género y el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas. Esta es una instancia donde tenemos la posibilidad de dejar fuera lo establecido por el eje hegemónico de conformación nacional que ha estado articulado en función de los intereses de nuestras élites blancas, escuchando el llamado a una constitución plurinacional que viene desde hace muchos años. En relación a esto me gustaría citar unas palabras de Claudio Alvarado Lincopi, historiador e integrante de la comunidad de historia mapuche. Él dice: cuando nosotros intentamos decir plurinacionalidad, lo que también estamos intentando decir es que aquel pueblo chileno que no se siente interpretado por la forma de la Constitución Nacional de las élites tenga cabida en el espíritu de la comunidad política que estamos forjando todos y todas al calor de la movilización. Dentro de este proceso también ha llegado el momento en que quienes estamos en una situación de privilegio comencemos a escuchar y aprender. Esto es lo que me gustaría proponer, que utilicemos este proceso como una ocasión para escuchar la realidad de los distintos pueblos de nuestro país, que de por sí son muy diversos, y reconocer su realidad en lo que ojalá sea en un futuro una nueva constitución. Muchas gracias. Gracias, Catalina, la vicepresidenta del Centro de Estudiantes, invitándonos a reflexionar. Importante tópico que se toca hoy en este foro.
Hoy participa además la estudiante de Derecho de nuestra universidad, Camila Herrera Miranda, quien moderará el panel y también leerá las preguntas que nos harán llegar quienes nos están viendo y nos están acompañando a través de las distintas plataformas de transmisión en Zoom y en Facebook Live. Dejo con ustedes entonces a la moderadora Camila Herrera. Muchas gracias, Alejandra. A continuación vamos a dar inicio a este foro. ¿Se me escucha bien? Que me sale que está inestable mi conexión. Ya. Bueno, como decía, vamos a dar inicio a este foro. Para ello, nuestro expositor contará con un tiempo de entre 20 a 25 minutos y durante el transcurso de su presentación el público podrá plantear sus preguntas en el chat de Zoom y a través de Facebook Live. Y como bien mencionaba Alejandra, hoy expondrá el profesor José Erwin Oyarzún. Él es abogado, coordinador del Programa de Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano. Además, es académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, donde dicta el curso de Derecho y Pueblos Indígenas. Profesor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y tiene su tiempo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Mis agradecimientos en particular al Centro de Alumnos, a la facultad misma y a la Oficina de Vinculación con el Medio. Creo que al impulsar esta iniciativa están cumpliendo cabalmente la misión de una universidad, cual es no solo generar conocimientos, sino que también compartir esos conocimientos, y particularmente en un momento tan importante para la historia del país y de los pueblos que conformamos este país. La presentación que voy a compartir surge de la reflexión, el trabajo dentro de la facultad y también, como se dijo, en el Observatorio Ciudadano, pero que fue plasmada en una publicación que la facultad sacó sobre conceptos para una nueva constitución, que compila un conjunto de artículos de profesores de la facultad, y a mí me tocó escribir precisamente sobre los desafíos que el proceso constituyente plantea para los pueblos indígenas y para transitar de un Estado nacional hacia un Estado plurinacional, es la apuesta de ese artículo. Ahora, las publicaciones como la que se elaboró en el marco de la facultad tienen un gran valor, pero el problema es que muchas veces no llegan a ser conocidas masivamente, y por eso que valoro mucho este espacio que utiliza, ¿no es cierto?, este mecanismo, particularmente en este contexto de pandemia, en que no son posibles las charlas presenciales, para poder llegar a un público más masivo, y ojalá, ¿no es cierto?, puedan estar escuchando y participando, y tal vez de las preguntas representantes o personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Estamos en un contexto especial, es un contexto distinto de aquel cuando escribí el artículo. El artículo fue escrito en los meses de diciembre, enero, con posterioridad al estallido social, pero estamos a 2 semanas del plebiscito. Y todas las encuestas dan cuenta de que Chile quiere una nueva constitución, por un lado, pero también hay un contexto muy interesante para la temática que hoy vamos a abordar, que es un proyecto de reforma constitucional que está en debate en este momento en el Senado para generar escaños especiales proporcionales a la población, idealmente para pueblos originarios. De modo que ese es el contexto, y si bien voy a tocar algunos puntos que abordaba en la publicación de la facultad, ¿no es cierto?, quisiera también, si es que hay tiempo, referir al nuevo escenario y al nuevo contexto que avanza, ¿no es cierto?, que plantea una posibilidad más concreta de generar una participación de pueblos indígenas en el proceso constituyente. Quisiera abordar 5 puntos, si es que el tiempo es suficiente. El primero tiene que ver con
los fundamentos de derechos humanos de la participación de pueblos indígenas en el proceso constituyente. Segundo, los fundamentos políticos que derivan de la concepción misma de lo que es una constitución. Tercero, las experiencias de procesos constituyentes que han contado con la participación de pueblos indígenas, en América Latina en particular. Cuarto, algunos resultados o algunos contenidos que han estado presentes en esos textos constitucionales que han surgido de procesos con participación de pueblos indígenas. Y por último, los desafíos que la coyuntura actual plantea para hacer posible esa participación, y yo sostengo que esos desafíos son dobles. Por un lado, son desafíos para el Estado chileno, y también son desafíos que involucran, por cierto, a los propios pueblos indígenas. En cuanto a los fundamentos de derechos humanos de esta participación, hay un principio fundamental de derechos humanos establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y desarrollado por todos los instrumentos generales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, y importante también la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que tiene que ver con, con que todos son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección sin discriminación. Y los instrumentos referidos a pueblos indígenas, como el Convenio 169 y las declaraciones americanas y de Naciones Unidas sobre la materia, también son esencialmente instrumentos que están orientados a hacer posible el ejercicio sin discriminación de todos los derechos y libertades por parte de los pueblos indígenas, incluyendo, ¿no es cierto?, este principio de igualdad y no discriminación. Otro derecho fundamental que fundamenta, ¿no es cierto?, esta inclusión es el derecho de participar en la toma de decisiones en instancias electivas. Las convenciones de derechos humanos hablan de participar, del derecho a participar en la dirección de asuntos públicos por medio de representantes libremente electos. Pues bien, bien sabemos que hay una marginación histórica, no solo en Chile, sino que en muchos otros contextos, de los pueblos indígenas de órganos en los que toman decisiones que les conciernen. Y en ese sentido es importante señalar que el convenio 169 de la OIT establece el derecho de que los pueblos indígenas participen al menos en la misma medida que otros sectores de la población en la adopción en órganos que adoptan decisiones que les conciernen. Disposiciones similares son contenidas en la Declaración de Naciones Unidas y en la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Y en este sentido es importante referir a la jurisprudencia del sistema interamericano, que en un caso de un pueblo indígena, de una comunidad indígena de la costa atlántica de Nicaragua, en contra de Nicaragua, reclamó por haber sido marginada de un proceso eleccionario municipal en el año 2000 por no haberse constituido como partido político. Y en su fallo, la Corte Interamericana estableció el derecho de los pueblos indígenas a participar en igualdad de condiciones en instancias que toman decisiones que les conciernen en órganos estatales de elección popular, y el derecho de hacerlo a través de sus propias instituciones y en la misma manera o en la misma proporción que otros sectores de la población. De modo que hay un conjunto de normas y jurisprudencia que fundamenta este derecho a la participación. Y por último hay un derecho fundamental, que es el derecho a la libre determinación de los pueblos, que corresponde no solo a los pueblos como el pueblo chileno, sino que también, de acuerdo a los instrumentos aplicables a pueblos indígenas, a los pueblos indígenas. En virtud de este derecho tienen
persiguen libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural. Interesante que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en una observación general ha señalado que las constituciones y sobre todo los procesos de elaboración constitucional son fundamentales para el ejercicio del derecho de libre determinación. De modo que el proceso constitucional debe considerarse como un proceso central para el ejercicio de este derecho de libre determinación. Y en un Estado que tiene diversos pueblos, como Chile, ello involucra no solo al pueblo chileno, sino que a los diversos pueblos indígenas. Esos son los fundamentos de derechos humanos del proceso de la inclusión indígena en los procesos constituyentes. Pero además hay fundamentos políticos que son tan o más importantes que los fundamentos jurídicos, porque las constituciones no son solo instrumentos legales, sino que son esencialmente y sobre todo instrumentos de carácter político y de carácter social. Tal como señala el Instituto IDEAS, Instituto Internacional para la Democracia, las constituciones expresan los valores de una sociedad, la distribución del poder y la forma de ejercicio del poder. Y existen numerosas definiciones de constitución que dan cuenta de que son fundamentales para lograr la convivencia al interior de una sociedad, para resolver conflictos, para buscar la unidad al interior de una sociedad determinada. Y que para que estas constituciones tengan adhesión y tengan proyección en el tiempo, requieren, ¿no es cierto?, de la inclusión de todos los sectores que componen una comunidad. Ahí hay un constitucionalista keniano que ha sido muy citado por trabajos del Sistema de Naciones Unidas, que da cuenta de la importancia de la inclusividad del órgano constituyente para lograr la adhesión. Señala Josh Guy, más allá de los partidos políticos, la inclusión de participación directa de mujeres, minorías, sindicatos, movimientos sociales, dará puerta a la reconciliación de comunidades que se sienten marginadas del sistema jurídico y del sistema político. De ahí la importancia política, ¿no es cierto? Y en el caso de Chile, este fundamento político es determinante, porque históricamente la República de Chile, el Estado de Chile se concibió como un Estado-nación, marginó a los pueblos indígenas desde la construcción misma del Estado, marginó a los pueblos indígenas de las instancias de toma de decisión, como por ejemplo el Congreso Nacional, donde hay un 2.5% de representación indígena mediatizada por partidos políticos, en circunstancias que la demografía indígena alcanza casi al 14%. Un desposeimiento de sus tierras de ocupación tradicional, un empobrecimiento, como el caso de la Araucanía, la región más pobre, y obviamente lo que tenemos es la emergencia de un conflicto que, si no es el conflicto político-social más importante del país, es uno de los conflictos más graves del país. Por lo tanto, la inclusión de los pueblos indígenas en el órgano constituyente debería ser vista por todos los sectores del país y por todos los sectores políticos como una posibilidad única de abordar y superar un conflicto histórico que deriva, ¿no es cierto?, de la matriz y de la concepción misma del Estado. Vamos a las experiencias comparadas. Al proponer los propios pueblos indígenas y desde la perspectiva de derechos humanos, la inclusión indígena en los procesos constituyentes, no se está planteando algo nuevo, se está planteando algo que ha ocurrido en diferentes contextos del mundo ya hace décadas. En el caso de América Latina, la primera experiencia de inclusión indígena en un proceso de elaboración constitucional fue la de Colombia, que derivó en la Constitución de 1991, a la que voy a referir. En ese proceso, en la Asamblea Constituyente, se reservaron 2 escaños
para pueblos indígenas electos en un padrón especial de un total de 74 integrantes. Vale decir, una proporción relativamente similar a la de su población, cercana al 3%. En Venezuela, cuya Asamblea Constituyente elaboró la Constitución del 2001, se eligieron 3 cupos reservados para esa asamblea en una circunscripción especial por parte de pueblos indígenas de 131 integrantes. Un 2% del total, también bastante equivalente a su demografía. Más recientemente, en 2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador contó con 5 asambleístas de pueblos indígenas, también electos en distritos especiales, de un total de 125, una subrepresentación de su población. En Bolivia, el 2009, la Asamblea Constituyente estableció un mecanismo a través del cual los pueblos indígenas podían presentar candidatos a través de sus propias instituciones y no mediante partidos políticos. Y ello resultó en que el 60% de los constituyentes de Bolivia se autoidentificaran como indígenas, una proporción similar a la de su población. En otros contextos del mundo, como por ejemplo el caso de Nepal, que cuenta con 1/3 de población indígena, el proceso constituyente del 2008 al 2018, en 2 etapas, contó con 1/3 de asambleístas electos por pueblos indígenas, una asamblea de 600 integrantes, 218. También una proporción semejante a la población. Ello ha sido determinante en los contenidos de las constituciones que emanan de cuerpos que cuentan con una participación gravitante de pueblos indígenas. Los ejemplos pueden ser muchos, pero en el caso de América Latina, los más importantes son los de Colombia, el 91, y las más recientes de Ecuador y Bolivia. La Constitución de Colombia, surgida de esta Asamblea Constituyente con participación indígena, establece un carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana. Esto está influenciado por el pensamiento multicultural de los años 80, 90, Quimlica, un pensamiento liberal, de reconocimiento de derechos colectivos en el marco de para proteger o para hacer posible el ejercicio de derechos individuales. Pero esa constitución que está marcada por ese periodo y por el convenio 169, que es de la OIT, que es del año 89, estableció representación indígena en el Parlamento, protección de resguardos indígenas como propiedad colectiva, reconocimiento de territorios indígenas y derechos de autonomía, derechos de las autoridades indígenas a ejercer jurisdicción y a impartir justicia dentro de su territorio. No hay tiempo para referirse a qué ha pasado con la implementación de esa constitución, pero solo señalar que en Colombia 1/3 del territorio es propiedad colectiva indígena y de que los sistemas de autonomía han sido reconocidos por la Corte Constitucional de ese país, siendo la población de ese país cercana al 3%, vale decir, una población muy inferior a la que existe en Chile. El constitucionalismo plurinacional es más reciente, se da, como señalaba, en la Constitución de Ecuador del 2008 y Bolivia el 2009, está influenciada por estos procesos de participación indígena en las constituyentes. De hecho, los pueblos indígenas fueron actores gravitantes de la convocatoria o de los procesos políticos que derivaron en la convocatoria a esas asambleas constituyentes. Está también marcado por pensadores indígenas y no indígenas que construyeron esta propuesta de la plurinacionalidad, refundando el Estado monoétnico, monocultural, por uno que entiende que dentro de los estados coexisten diferentes naciones y que tienen todas ellas derechos colectivos y esos derechos deben ejercerse en común. Y por lo tanto,
ambas constituciones desmantelan la noción del Estado-Nación, al señalar que un Estado no es incompatible con la existencia de una pluralidad de naciones. En el caso de Bolivia, que es el que más desarrolla en sus normas constitucionales la plurinacionalidad, esta está, por ejemplo, establecida en una asamblea legislativa plurinacional, con composición indígena, en un órgano judicial y en un tribunal constitucional, también con el mismo carácter y la misma representación. Sistemas de justicia indígena y sistemas de justicia no indígena que convergen en un órgano como un tribunal constitucional plurinacional que compatibiliza estos sistemas jurídicos. También las dos constituciones definen los estados como interculturales, y más allá de las lenguas, las culturas, los sistemas de educación intercultural como que han sido reconocidos en Chile, incorporan conceptos nuevos como el deber de los estados de promover y de alcanzar el buen vivir como legado cultural de los pueblos indígenas, como principios ético-morales, no solo de los pueblos indígenas, sino que de la sociedad entera. En el caso de Ecuador, el buen vivir también da origen a una categoría de derechos en que está el agua, la alimentación, el medio ambiente, y también Bolivia y Ecuador proponen un sistema económico, un régimen económico que no tiene solo por fin alcanzar el desarrollo, sino que también la buena vida o el buen vivir. También asociado con la interculturalidad está, en el caso de la Constitución de Ecuador, la protección, el reconocimiento y protección de los derechos de la naturaleza, entendiendo a la naturaleza como sujeto de derecho y también cuestionando el paradigma clásico de que solo las personas o los pueblos son sujetos de derecho. La naturaleza es sujeto de derecho y se establece un mecanismo a través del cual este debe ser protegido, acciones judiciales a través de las cuales se puede velar porque el Estado cumpla con esa garantía. La Constitución, ambas constituciones reconocen derechos de autonomía y a nivel regional, municipal, y también la autonomía de los pueblos indígenas, derecho a sus propias formas de organización, sistemas de justicia indígena, y Bolivia el derecho de libre determinación interno al Estado. En fin, derechos territoriales sobre la propiedad y posesión ancestral de tierras y territorios, derecho al uso, beneficio de recursos naturales renovables y a la consulta previa, libre e informada, y a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos no renovables. Por lo tanto, claramente estos procesos constituyentes con participación indígena tuvieron un gran impacto en avanzar desde un Estado monoétnico, excluyente, hacia un Estado plurinacional, incluyente de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin esa participación indígena, posiblemente no se habrían desarrollado tales transformaciones. Pues bien, no sé cómo viene el tiempo, pero me queda solo un último punto que es, por cierto, muy importante, porque como señalaba al comienzo de mi intervención, estamos en un momento clave, porque se está definiendo en el Congreso Nacional la posibilidad de una reforma a la Constitución que haga posible la participación indígena en el órgano constituyente a ser definido por la ciudadanía el próximo 25 de octubre, esperamos, y con toda posibilidad de la Convención Constitucional en un 100% electa. Yo diría que, y lo anticipaba, los desafíos son para el Estado chileno y aquellos actores políticos que participan de las instancias de toma de decisión, en este caso el Congreso, para hacer posible esta transformación. Hay, entonces, en este momento señalaba
este proyecto de reforma constitucional. Interesante señalar que todos los sectores políticos, tanto de oposición como de gobierno, han hecho indicaciones en la perspectiva de reconocer esos escaños reservados para pueblos originarios. Sin embargo, hay diversas opciones que son muy distintas unas de otras. De alguna manera también la agencia indígena, la movilización indígena ha sido determinante en que parlamentarios de oposición en particular hayan hecho suyas las reivindicaciones de estos movimientos. Y entre los criterios fundamentales de aquellas propuestas presentadas con el respaldo de los pueblos indígenas, diversos pueblos indígenas, está que esos escaños aseguren la representación proporcional de los pueblos indígenas de acuerdo a la cifra oficial del censo, el 12.8% de la población total, de acuerdo al censo del 2017. Eso significa un total de 27 miembros para la convención constitucional, para la convención mixta constitucional, y 25 para la convención constitucional, adicionales a aquellos que ya están definidos por la reforma constitucional hasta ahora aprobada. Se propone que ellos sean electos por, al momento de la votación, que haya, ¿no es cierto?, sobre la base del derecho a la autoidentificación, que es un derecho reconocido por el Convenio 169, las declaraciones antes mencionadas, un distrito especial indígena en el que solo puedan votar las personas indígenas por candidatos indígenas, que haya una representación de todos los pueblos proporcional a la población, incluyendo al menos aquellos 9 pueblos con reconocimiento legal y el pueblo tribal afrodescendiente. El año pasado el Congreso aprobó una ley que reconoce como pueblo tribal afrodescendiente a los descendientes de la esclavitud en este país, que viven fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en el norte del país. También como criterios que están contenidos en esas propuestas de reforma constitucional, la paridad de género, que ya afortunadamente está incorporada en la elección de constituyentes que va a tener lugar en abril próximo a nivel general, y que los candidatos sean inscritos con el respaldo de organizaciones legales o también tradicionales de los pueblos indígenas. Hay algunos criterios que están siendo debatidos, como por ejemplo son la participación de pueblos que aún no han sido reconocidos como tales, como el pueblo Selknam y el pueblo Chango. Hay proyectos de ley en discusión en el Congreso para su reconocimiento. La representación independiente de los partidos políticos. Hay quienes proponen que los partidos políticos puedan presentar sus candidatos también, o sea, que los candidatos indígenas puedan también ser candidatos militantes de partidos políticos. Pienso en lo personal que no sería deseable, los partidos políticos ya tienen una representación suficiente, y un tema a debatir también es la consulta de esta reforma, y hay certeza de que el texto constitucional elaborado por el órgano constituyente tiene que ser consultado. Ahora, en el contexto de la pandemia, la consulta a este proyecto de reforma se ve más difícil, pero considero que el Congreso debería impulsar iniciativas para al menos generar participación de pueblos indígenas en los contenidos de esta reforma constitucional. Y señalaba, por último, los desafíos para los pueblos indígenas. La demanda por la Asamblea Constituyente y por una nueva constitución de pueblos indígenas no es nueva, al menos una década. Una serie de organizaciones de pueblos indígenas, intelectuales indígenas, han venido planteando la necesidad de una nueva constitución, más allá del reconocimiento constitucional dentro de la actual constitución, que tiene todos las limitantes que en foros anteriores que he seguido con interés han sido subrayadas. Y las demandas indígenas han transitado
en estos últimos 30 años de demandas de tierra y participación en el Estado a demandas de autonomía y territorio. Y junto con ello ha surgido en la última década la demanda por plurinacionalidad. Ya en el proceso constituyente indígena, impulsado en el contexto de la administración de Bachelet en su segundo periodo, se establece, esta demanda de pueblos indígenas emergió con mucha fuerza como el derecho de los pueblos indígenas a que sus estructuras organizativas, al igual que las de todas las naciones, sean reconocidas y resguardadas en igualdad de condiciones. También la plurinacionalidad, junto al reconocimiento de territorios indígenas y libre determinación, emergieron como criterios fundamentales en la consulta a pueblos indígenas del proceso constituyente Bachelet, llamémoslo así, que terminó, como sabemos, infructuosamente por razones que todos conocemos. Y por último, los pueblos indígenas son, al igual que la sociedad chilena, muy diversos y tienen, por lo mismo, diversas visiones sobre su relación con el Estado de Chile. Y si bien hay hoy un número creciente de organizaciones de pueblos indígenas que consideran que el proceso constituyente y la participación proporcionada a la población se constituye en una oportunidad única para abordar este conflicto histórico emergente y gravitante, como por ejemplo Identidad Lafkenche, ACMAPU, Consejo de Pueblos Atacameños, Consejo Nacional Aymara, y por lo tanto han estado detrás de la respetarlo. Sin embargo, bien sabemos que si esa libre determinación no está protegida por el Estado, determina la existencia de una conflictividad permanente que a la postre también afecta la convivencia entre el Estado y los pueblos indígenas. También señalan que la experiencia de los reconocimientos de plurinacionalidad en América Latina no ha mejorado sustancialmente la realidad de pueblos indígenas. Se refieren fundamentalmente a las experiencias de Ecuador y Bolivia, que sí hay que decirlo, que lamentablemente han derivado en procesos en que los pueblos indígenas y particularmente los territorios indígenas han seguido siendo explotados por un modelo extractivista. Y también señalan que la nación mapuche no solo se encuentra en Chile, sino que en Argentina. En fin, planteo, y con eso termino, no cabe duda de que un planteamiento sólido, fuerte y cohesionado de los pueblos indígenas en la perspectiva de la participación sería determinante en que se produzca esta transformación y la inclusión en el órgano constituyente. Muchas gracias por su exposición, profesor. A continuación voy a dar lectura a las preguntas que llegaron. Son varias, pero voy a partir por en orden en que llegaron. Bien, la primera pregunta es de Patricia. Ella pregunta, en su opinión, y pensando en un proceso constituyente, ¿cómo deberíamos asegurar la participación de nuestros pueblos indígenas? ¿Cómo compatibilizarlo con otros grupos cuya participación es relevante como mujeres y personas de regiones? Señalaba en la presentación, y como muchos saben, que se han ido generando reformas que han posibilitado la participación de sectores que, la potencial participación en el futuro órgano constituyente de sectores que tradicionalmente han estado excluidos o al menos no han tenido una participación en igualdad de condiciones
que otros sectores de la comunidad nacional. Me refiero a la paridad de género, que es una paridad de resultados, y que es, hay que señalarlo, es bastante inédito, porque en el marco del estudio de los mecanismos comparados también me he detenido en el análisis de los mecanismos de participación de género en procesos legislativos, en los parlamentos, en los congresos, y aún en los congresos, en los parlamentos de diferentes estados, esa paridad es una paridad de candidaturas, pero no es una paridad de resultados. De modo que, y en los órganos constituyentes no ha existido hasta ahora una paridad de género como la que va a haber en el órgano constituyente a ser electo. Otro desafío ahí es el de los candidatos independientes, porque la legislación vigente, electoral vigente, privilegia de manera sustancial a los partidos políticos, facilitando su inscripción y su postulación. Y no es una coincidencia que los partidos políticos tengan prácticamente el monopolio de la representación en el Congreso Nacional a la fecha. Y es por eso que ya operó una reforma constitucional que rebajó los porcentajes de firmas requeridas para postular a candidatos independientes y está en debate en el Congreso Nacional en este momento y ha sido aprobada inicialmente por la Cámara de Diputados una propuesta de reforma que rebaja aún más los porcentajes de presentación de candidaturas independientes, individuales y en lista, y también facilita las firmas en línea y no presenciales, que lo que tiene todo sentido desde una perspectiva democrática y más aún en un contexto como el que estamos viviendo. Pues bien, lo que falta, ¿no es cierto?, si uno piensa en sectores marginados y excluidos, es la reforma referida a la participación proporcional de pueblos indígenas de acuerdo a su demografía. Y ahí ya señalaba algunos criterios. Aquí se pueden producir algunos cruces, que yo entiendo que tal vez podría ir por ahí la pregunta, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, se plantea en el proyecto de reforma referida a los escaños especiales, escaños reservados, la paridad de género, que también es un criterio que particularmente en los pueblos andinos del norte es un criterio cultural de que tiene que haber paridad de género en la dirigencia, por ejemplo, de las organizaciones tradicionales. De modo que ahí sería fundamental que ese criterio fuese adoptado, aprobado en esta reforma constitucional para mantener, ¿no es cierto?, ese principio de igualdad común a todas las sociedades y también cultural de los pueblos indígenas. Finalmente está este cruce entre independientes y indígenas, y ahí yo ya anticipaba que resulta fundamental que las candidaturas de pueblos indígenas sean candidaturas, los candidatos promocionados por organizaciones legales o tradicionales sean independientes, que haya una limitante a que los partidos políticos puedan, además, tener de los representantes que con certeza van a tener además ocupar el cupo de los escaños reservados indígenas. Gracias, profesor. Otra pregunta es de Carlos Gutiérrez de Temuco, que pregunta en Zoom. Profesor, en su opinión, ¿cuál ha sido la razón de fondo que ha impedido que el Estado chileno reconozca constitucionalmente a los pueblos indígenas, en especial al mapuche, su autonomía política y territorial e incluso jurídica, más allá del cuestionamiento a la falta de representación de quienes se dicen sus autoridades, sean caciques, loncos, machis, etc.? No obstante todas las promesas realizadas y toda la evolución y desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, la marginación realizada desde el inicio, ¿qué revela?
Yo creo que el gran límite a la inclusión y al reconocimiento de pueblos indígenas en la Constitución ha sido el carácter o los límites a la reforma de la Carta Fundamental que están establecidos por la Constitución de 1980. Este no solo ha sido una piedra de tope en relación al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos, que emerge con mucha fuerza ya en dictadura como una demanda, sino que también para todas las transformaciones sociales, y particularmente aquellas transformaciones que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales que no han podido ser materializadas por esta trampa que ha tenido la Constitución de 1980, un quórum supramayoritario y un sistema binominal que rigió hasta hace pocos años, que impedía, ¿no es cierto?, que existiese ese quórum de 2/3 o de 3/5 para efectuar esas reformas. Han habido innumerables proyectos de reforma constitucional desde el año 91 en adelante, y ninguno de ellos ha encontrado acogida por esa piedra de tope que establece la Carta Constitucional, que fue, como lo señaló el propio Jaime Guzmán, ideólogo de la Constitución, pensada para impedir que cuando los adversarios, sus adversarios, llegasen al poder, pudiesen desarrollar esas transformaciones. Bien, atención al tiempo, haremos una pregunta más. Es de Juan Álvarez, pregunta. A su juicio, ¿sería deseable consagrar el reconocimiento y protección Camila, estamos constitucional de los pueblos indígenas? Camila, querida, ¿podrías apagar tu cámara y hacer la pregunta, por favor? Porque estamos recibiendo con intermitencia tu audio. Ya, ahora sí, ¿se me escucha? Sí. Ya. La pregunta decía lo siguiente. A su juicio, ¿sería deseable consagrar el reconocimiento y protección constitucional de los pueblos indígenas en los mismos términos de la Ley 19.253? Desde la aprobación de esa ley en el año 93 han transcurrido ya 3 décadas. Al igual que en los procesos de reconocimiento constitucional de pueblos indígenas verificados en América Latina, las demandas indígenas han estado y los procesos de reconocimiento han estado muy relacionados con el avance del derecho internacional aplicado a los pueblos indígenas. En la década del 80 y el 90, la época de la aprobación de esa legislación, el instrumento internacional más importante era el Convenio 169 de la OIT, cuyas disposiciones promovían esencialmente la participación, las tierras, los territorios, pero que no avanzaban en la perspectiva que lo ha hecho el año 2007, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblo Indígena, y el 2016, la Declaración Americana de Derechos de Pueblo Indígena. Estos instrumentos van mucho más allá y establecen un derecho fundamental para los pueblos indígenas, que es la libre determinación y la autonomía como una forma de ejercicio de la libre determinación. Los derechos sobre los territorios, el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Y estos instrumentos, de alguna manera, también han sido producto de la agencia de los movimientos indígenas, de la incidencia de los movimientos indígenas a nivel global, y por lo tanto las demandas indígenas de hoy no son las de la década del 90, y claramente un debate de contenido de una nueva constitución referido a pueblos indígenas trasciende con mucho los de la ley de 1993. Tiene que ver con los temas que han sido planteados por estos instrumentos internacionales y también por la deconstrucción de esta matriz
cultural del Estado que ha estado a la base de la exclusión de los pueblos indígenas en materia política, en materia económica, en materia territorial y en materia cultural. Muchas gracias, profesor. A continuación, vamos a darle un minuto final para que pueda despedirse antes de darle el pase a Alejandra, quien va a cerrar este foro. Bueno, solo a reiterar el agradecimiento a la invitación, señalar que espacios como este democratizan la universidad, permiten llegar a sectores que de otra manera no podrían tener acceso a este proceso. Y estamos a puertas del plebiscito y el llamado es claramente a participar a la sociedad chilena, a los pueblos indígenas, y ojalá uno aspiraría a que esta experiencia internacional sirva para tener alguna esperanza de que es posible de construir los estados excluyentes, y después vendrá el desafío de la implementación, que evidentemente no hay que negarlo, pero que en gran medida también va a depender de la capacidad de los pueblos indígenas para incidir, primero en el órgano constituyente, para esa deconstrucción de la matriz colonial del Estado chileno, y para avanzar hacia la plurinacionalidad y los derechos colectivos, y luego a implementar esos derechos en la práctica, generando también, hay que decirlo, alianzas con otros sectores, porque la lucha por los derechos humanos no se construye en forma aislada por cada grupo, sino que a través de la construcción de alianzas entre sectores discriminados. Pensemos en este país tantos otros sectores discriminados, como lo son, por ejemplo, la realidad emergente de los migrantes, los pueblos tribal afrodescendientes, en fin, los sectores marginados económica y socialmente en este país. De modo que un mensaje de una motivación a participar del proceso, a construir colectivamente una nueva constitución inclusiva, y a la esperanza de que podamos revertir este conflicto histórico en que nos encontramos sumidos, que es, sin duda, como lo señalaba, uno de los conflictos más graves que enfrenta el país. Muchas gracias, profesor. A continuación, para cerrar, dejo con ustedes a la periodista de la Oficina de Vinculación con el Medio, Alejandra Rodríguez. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias también al profesor Elwin por su extensa y muy nutrida exposición. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad y el Centro de Estudiantes de Derecho les agradecen su participación en esta sexta sesión de los foros para una nueva constitución. Aprovechamos de reiterar nuestra invitación para el cierre de este ciclo de foros, que será el próximo miércoles 21 de octubre. En este foro se abordará el tema Nueva Constitución y Aguas, desde un modelo neoliberal a un enfoque en derechos humanos. La expositora a cargo será la doctora Viviana Ponce de León, profesora de la Escuela de Derecho de la sede Puerto Montt de nuestra Casa de Estudios. Mayor información e inscripciones para esta y otras actividades que estamos preparando, siempre en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Nuestro sitio web www.derecho.uach.cl. Aprovechamos también de invitar a todas y a todos a inscribirse en otra interesante actividad preparada también por estudiantes de nuestra Casa de Estudios. Es la charla que este sábado tendrá el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, CEDI, con la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doña Esmeralda Arozomena de Troitiño, en la primera entrega del espacio que ellos están comenzando a dar inicio, llamado Sesiones Interamericanas. Inscripciones para esta actividad ya ven ustedes allí en pantalla en las redes sociales del CEDI. Ya saben, un nutrido plan de actividades que nos permite, aún estando en pandemia, conectarnos con nuestra comunidad jurídica y con la comunidad del entorno de nuestra región y de toda la zona sur de nuestro país. Muchas gracias a todos por su conexión y buena tarde a todas y a todos.